estamos compartiendo el curso aparte del curso de recursos económicos, estamos compartiendo el curso de problemas socioeconómicos de Guatemala en el cuarto semestre. En el semestre anterior, pues estamos participando en los cursos de ciencia política y en el curso de historia económica de Centroamérica. Esos son los 4 cursos que impartimos en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y pues para mí va a ser un verdadero gusto, un placer poder compartir con ustedes considero que será tal vez el último semestre virtual que tendremos, considero, ¿verdad? Ya que las condiciones ya son favorables para ir regresando poco a poco a la normalidad. En las siguientes clases vamos a confirmarles si al menos los exámenes parciales los hacemos de manera presencial, ¿verdad? Todo eso va a depender de algunas situaciones ahí. Sin embargo, poco a poco vamos a ir migrando. Este curso pues es bastante dinámico, este curso es bastante completo, son 7 y pues el día de hoy vamos a empezar con la primera unidad, vamos a tener un panorama bastante general del curso y de esa forma pues poder tener muy claro cómo solo permítanme que me aparecen acá más personas que no pueden conectarse directamente, ¿sí? Entonces, pero bueno, poco a poco, tal vez el día de hoy vamos a tener un poquito de irregularidades con de esa parte, ¿verdad? Pero vamos a tratar de solventarla de la mejor manera. Entonces, les decía que el curso pues es bastante completo, el curso es bastante integrador también y pues no sé, me imagino que la mayoría de las personas que están conectadas pues es su primera experiencia en el curso de en recursos económicos de Centroamérica, ¿verdad? Y pues si existe alguien que ya esta sea su segunda vez o más, pues no me dejará mentir que es un curso bastante amplio. Es un curso donde hay que leer bastante, ¿sí? Y pues vamos a tratar de cubrir todos los temas y es más, vamos a tratar de ingresar dentro de las clases. Lo que sí normalmente hacemos es que tenemos varios ejemplos, muchas situaciones ahí que poco a poco nos van dando un panorama más general de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque este curso tiene una peculiaridad bastante importante. Este curso lo podemos vincular a varios temas y muchos de esos temas son especialmente de temas de impacto, tanto económico, social, político, natural, ¿verdad? Y pues bueno, es un curso bastante importante, es un curso bastante integrador. Dentro de las unidades vamos a tener por lo menos 2 o 3 conferencias expositivas impartidas por expertos en el ramo. Por ejemplo, cuando estemos en la unidad de recursos económicos hay un tema muy especial que son recursos financieros. Vamos a tener la presencia de por lo menos un intendente, ¿verdad? Intendente de bancos, de superintendencia de bancos o un representante del Banco de Guatemala. Cuando veamos un tema de recursos naturales, pues también vamos a tener un funcionario del Ministerio de Ambiente. Cuando veamos el tema de recursos humanos, vamos a tener la presencia esperamos tener la presencia de un profesional de la ONSEC, que es la Oficina Nacional de Servicio Civil, que regula el tema de recursos humanos en el país. Entonces vamos a tratar de tener esa dinámica, ¿verdad? Dinámica que también va a dejar mucho a ustedes como estudiantes y va a complementar lo que estemos viendo acá en clase. De mi parte, yo daré todo lo que se me permita para poder impartir una clase dinámica, una clase no meramente exponencial, sino que bastante
interpretativa y bastante participativa, ¿verdad? Sí necesito que ustedes, por favor, puedan participar. Eso es algo bien importante, que ustedes puedan participar, que ustedes puedan estar en sintonía, ¿verdad? Algo muy importante, deben tomar mucha atención a los documentos, a la bibliografía, que es la básica. Y dentro de esa bibliografía básica, pues ustedes van a poder, eh, sí, van a poder leer lo que es el folleto Apuntes para el curso de Recursos Económicos de Centroamérica. Este folleto lo edita la Facultad de Ciencias Económicas, ¿verdad? Ya que es una contribución de todos los docentes del curso. Y eso lo pueden encontrar en línea. También un documento muy importante que pueden observar es Guatemala en cifras. Es un documento que año tras año eh, publica el Banco de Guatemala y nos va a dar datos estadísticos, datos muy importantes de todo lo que debemos que observar en el curso. Toda la bibliografía que van a observar en el programa del curso, el programa lo pueden encontrar en el blog del área común. Si colocan en el buscador área común USAC, y automáticamente los va a dirigir al blog de la facultad, especialmente el área común, y ahí tienen los 16 apartados para cada uno de los cursos que forman el área común, y en la pestaña de recursos económicos de Centroamérica ustedes pueden ingresar ahí pueden encontrar el programa del curso. No vamos a detener mucho en ver el programa, únicamente vamos a ver algunos aspectos generales de manera introductoria. Lo demás vamos a dejar que ustedes lo puedan leer en casa, ¿verdad? Para que efectivamente podamos aprovechar el tiempo en las clases exponenciales, ¿sí? Entonces, sin más que agregar, me gustaría iniciar ya lo que es la presentación. Tal vez al final de la clase vamos a abrir un link para que por medio de ese link ustedes se puedan agregar a un grupo de WhatsApp. Yo creo que la forma más eficiente de podernos comunicar va a ser por medio de WhatsApp, en las cuales yo voy a trasladar material de apoyo, voy a trasladarles las diapositivas. Todas las diapositivas que vamos a ver, todas se van a trasladar. Sí, todas se van a trasladar. No estén preocupados por copiar las diapositivas o por estar guardando screenshots de las presentaciones que vamos a, a verificar en cada clase. Todo eso ustedes lo van a tener, ¿sí? Enfóquense en hacer los apuntes adicionales a las diapositivas que vamos a compartir, ¿sí? Y obviamente, pues en poner atención a cada una de las mismas. Entonces, todos los materiales que expongamos aquí, todo eso los vamos a enviar. Este curso da para investigar bastante, y también ustedes pueden hacer esa labor participativa. Muy bien, entonces, si no hay alguna dudita, si no hay algún comentario que alguien tenga, voy a iniciar ya la presentación. Consulto nuevamente. ¿Hay alguna duda por ahí? Buenos días, Lick. Todo Buenos bien, días. gracias. Mucho gusto, Lick. Perfecto, excelente, Jovita, me alegra bastante. Entonces, pues arranquemos, ¿sí? Arranquemos, y en el camino, pues si hay alguna duda, por favor, pues me indican, y con mucho gusto vamos a aclarar esa duda. Ok, entonces voy a apagar mi cámara para tener mejor resolución en la presentación que vamos a tener. Y si alguien está tratando de ingresar, pues voy a quitar las diapositivas para poder dar acceso rápidamente. Perdón. Muy bien, entonces iniciamos. Y pues bienvenidos y bienvenidas al curso de Recursos Económicos de Centroamérica. Permítanme compartirles la presentación. Acá, permítanme. Vamos a compartir en PDF, ya que a veces Meet da un poquito de problema con PowerPoint. Solo que no me lo reconoce. Permítame un segundo. Ok.
¿Me pueden confirmar si pueden observar la presentación en pantalla? Sí, Lick, sí, Muchas gracias, muchas gracias. Ok. Ok. Si en algún momento se... Ok. Consulto nuevamente, ya que hice un cambio acá. ¿Sí, siguen observando la pantalla? Sí, sí, licenciada. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, entonces ingresamos al curso de Recursos Económicos de Centroamérica y pues vamos a... Yo creo que ahí se ve mejor. Ok. Muy bien. Este curso contiene específicamente 7 unidades. ¿Sí? Esas 7 unidades las vamos a distribuir de la siguiente manera. La primera unidad es el marco general e importancia del estudio de los recursos económicos. Es la unidad que vamos a observar el día de hoy. Al menos vamos a avanzar el 60% de esa unidad. En el contenido, en el programa general del curso está el contenido específico de cada una de las unidades. Por ejemplo, esta unidad 1 tiene la unidad 1 tiene 6 puntos, ¿sí? Y esos 6 puntos ustedes los pueden verificar, ¿verdad? En el programa del curso, ¿sí? Posteriormente vamos a observar lo que es la unidad 2, que específicamente es la unidad de recursos humanos, ¿sí? Es una unidad que tiene a su vez 5 temas muy importantes, ¿verdad? Acá vamos a ver puntos bien importantes como los censos, los datos censales. Para el efecto, pues en algunos casos vamos a verificar los datos del censo 2018, pero para otros casos vamos a utilizar el censo de 2002, ¿sí? Y las actualizaciones que ese censo genera. La unidad 3, recursos financieros; la unidad 4, recursos naturales; la unidad 5, recursos energéticos. Estas unidades, básicamente la unidad 2 a las 5 va a dar un dato general acerca de estos temas, ¿verdad? Y los principales puntos que los mismos encierran. La unidad 6 y 7 ya vamos a vincular la importancia, por ejemplo, del ambiente y de los sectores productivos en la integración de estos 4 temas. La unidad número 1, como bien se los acabo de mencionar, es una unidad muy general, unidad que a su vez va a tener distintos puntos que va a los principales datos, definiciones y temas, ¿verdad? Para poder comprender los principales puntos de las siguientes unidades. En la parte baja de esta lámina ustedes pueden observar que nos indica el enfoque del curso. El enfoque del curso que el curso utiliza gira en torno a los principios de la economía subjetiva. Hay 2 tipos de economía: la economía subjetiva y la economía objetiva. Cuando hablamos de economía objetiva, bueno, para conocer la economía subjetiva tenemos que conocer en primera instancia cuál es la economía objetiva. Y la economía objetiva pues es la que gira alrededor de la producción, intercambio y consumo. ¿Sí? Es algo más subjetivo. ¿Por qué? Porque se puede cuantificar, se puede inventariar, se puede graficar, ¿ya? Y se pueden utilizar indicadores tanto micro como macroeconómicos para poder verificar el avance, retroceso y en general comportamiento de cada uno de estos indicadores económicos dentro de la economía objetiva, perdón. Ahora bien, la economía subjetiva, como su propio nombre lo indica, son términos bastante muy abstractos, que muchos de ellos no se pueden cuantificar. ¿Sí? Entonces, acá vamos a empezar a hablar de justamente estos términos, estos elementos que están dentro de la economía subjetiva, como por ejemplo escasez, racionalidad,
optimización. Son términos muy generales, son términos que no se pueden cuantificar, son términos que no se pueden medir. En algún momento pueden tomarse como referencia, pero hablemos de un ejemplo en el tema. Estamos hablar el tema del agua entubada. No hablemos ni siquiera de agua potable, porque agua potable es la que se puede beber, ¿verdad? Pero el agua que normalmente obtenemos en el grifo es agua entubada. El acceso al agua entubada, podríamos decir, bueno, en la ciudad de Guatemala o en los municipios de Misco, Villanueva o cualquier otro lugar poblado, centro poblado, podemos decir hay tantos usuarios. ¿Sí? Pero ese solo es un indicador de cuántas personas pueden estar haciendo uso, pero no podemos medir, aunque existen medidores, ¿verdad? Es muy difícil medir básicamente cuántas personas están haciendo uso y cuántas personas no tienen acceso al mismo. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo tenga 5 chorros en mi casa, ¿verdad? O 5 grifos en mi casa, o 10 grifos en mi casa, no quiere decir que yo tenga agua todo el día. No sé si me voy a explicar. Hay gente que a la semana únicamente recibe el líquido vital 3 días, 2 días, inclusive un día, ¿ya? O en ciertos momentos del día. Entonces es muy importante analizar la escasez que esto genera. También podemos hablar de la racionalidad que obviamente va a la par de la escasez. Y la optimización son términos que se interrelacionan entre ellos mismos. Un elemento o un bien económico, que vamos a hablar mucho de los bienes económicos y bienes no económicos, pero un bien económico como lo es el agua, debido a su escasez, pues hay que racionarlo. ¿Y de qué manera o reciclamos algún tipo de agua? Por decir un ejemplo, aunque es un poco difícil de captarla, pero algunas personas reutilizan el agua que utiliza la lavadora para poder lavar su vehículo, ¿verdad? O para poder lavar pisos o para poder lavar banquetas, etcétera, etcétera. Entonces, debido a la escasez del mismo, muchos optimizan este recurso, ¿verdad? Y ahí está el siguiente elemento, y lo optimizan racionándolo y utilizando otras formas. Actualmente existen energías limpias. Vamos a hablar 5 de los recursos energéticos, como por ejemplo la energía solar. La energía solar, muchos la utilizamos y desde hace muchos años, como por ejemplo, algo tan básico y tan elemental. Corrigamos un lazo en la parte trasera de nuestra casa, en el patio, y ponemos a secar ropa. O sea, ese es un ejemplo tan básico de lo que es la utilización de la energía solar, ¿ok? Pero es algo muy básico, pero existen otros modos más complejos de utilización, las celdas fotovoltaicas, los rayos ultravioletas y poderlos transformar en energía eléctrica. Y de esa forma poderlos interconectar a la red a la red de distribución eléctrica, y de esa manera reducir algún tipo de costos. Esa es otra forma de poder captar y utilizar la energía solar. Y lo vemos de algo tan va a colocar un lazo y colgar ahí la ropa para que ese paralelo poder colocar estos paneles solares y de esa manera poder inyectar corriente eléctrica a nuestra casa, una corriente más limpia. ¿Por qué decimos que son corrientes limpias? Porque no contaminan. ¿Sí? Entonces, acá solo les estoy hablando de algunos ejemplos que encierra lo que es la economía subjetiva. Los recursos naturales son económicos. ¿Por qué son económicos? Por varias razones, pero la primordial es de que esos recursos son indispensables, se utilizan como materias primas, ¿sí? Para los que son indispensables que nosotros utilizamos. ¿Por qué? Son indispensables porque los utilizamos día a día, ¿sí? Día a día comemos. ¿Ya? ¿Qué comemos? Comemos granos, comemos frutas, comemos vegetales, comemos carnes, pero para la producción de todos estos productos se necesitan, estos recursos naturales provienen también de otros, a su vez de otros recursos. Por ejemplo, la carne viene de una vaca, las legumbres vienen de plantas, las verduras vienen de plantas, las frutas vienen de
básicos que comprender y dimensionar desde el plano económico, desde un punto de vista natural. ¿Por qué? Porque nace y crece desde el suelo. Pero también hay otros elementos y subproductos naturales que se van acoplando, y no solo acoplando, agregando a estos elementos que, por decir un ejemplo, nosotros tenemos un plato sobre la mesa que contiene un pedazo de carne, que contiene un poco de aguacate, que contiene, pues vemos lo que tenemos enfrente y lo comemos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra dieta, es parte de lo que necesitamos para poder funcionar como personas. Y nosotros decimos, bueno, la carne, pues mataron a una vaca, ¿verdad? La destazaron y llegó esa carne a la carnicería y ahí la compramos. Pues el aguacate, compramos aquí 3 quetzales, 3 aguacates por 10 quetzales en el mercado, y las papas, no sé cuánto están las papas, ¿verdad? Pero supongamos que está a 2 quetzales cada papa. Y nosotros hacemos el cálculo y decimos, bueno, este plato vale ¿qué? 35 quetzales. Numérico, un monetario que estamos haciendo de un bien económico que son esos alimentos. Pero lo que no nos ponemos a observar es la cantidad de recursos naturales que se necesitan para la producción de estos bienes. Por decir un ejemplo, cada libra de carne que generalmente utilizamos, que proviene de ganado bovino, necesita aproximadamente 1.000 litros de agua. ¿Por qué? Porque se cuantifica el agua que desde que se toma la vaca, desde que hasta que ya llega a matarse esa vaca, ¿sí? A destazarse esa vaca, como también el agua que es necesaria para poder permitir que esa carne ya llegue óptimamente a la carnicería y se pueda vender. Para eso hay un proceso. Y dentro de ese proceso hay un montón de pasos, y esos pasos requieren cientos de litros de agua, por no decir miles de litros de agua. Generalmente un plato de comida como el que estoy hablando acá necesita aproximadamente 10.000 litros de agua para poder producir. Eso se llama huella hídrica, ¿sí? Y el agua es un recurso natural, es un recurso económico que también debemos cuantificar. Otro tema importante, la ropa que utilizamos. La ropa que utilizamos, se necesitan grandes cantidades de agua para poderla producir. Pero dirán, bueno, si la ropa no tiene agua, no tiene agua la ropa, pero los materiales con los que son hechos sí necesitan muchísima, determinando qué tipo de material, si es algodón, si es licra, si es otro tipo, si es lona. La lona absorbe mucho más consumo de agua, casi 20.000 litros de agua por prenda. Ahí podemos observar cuánta agua se utiliza simplemente para la ropa que andamos y que llevamos puesta. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Nosotros vemos normalmente lo que tenemos de vestir, ¿sí? Un artículo de adorno en casa, etcétera, etcétera. Pero la economía es subjetiva, ¿sí? Y específicamente el curso de recursos económicos de Guatemala lo que hace es observar lo que comúnmente no se observa, ¿ya? Y es el costeo natural, ¿ya? Y económico de lo que conllevan esos productos que llegan a nuestra mesa o que llegan a nuestras manos para que los podamos utilizar. Cómo proviene la huella hídrica que genera, ¿sí? Y en general los datos económicos que la misma exige. Acá básicamente lo que estoy haciendo es contextualizarlos, ¿sí? Permítame, los estoy únicamente contextualizando en una temática que a su vez es general. ¿Habrá alguna dudita hasta acá? No, gracias. Muy bien, perfecto. Entonces continuamos, por favor. Eh, ok, muy bien. Dice, incorporando además el concepto de desarrollo sostenible. Ese es un concepto muy importante. ¿Qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible es utilizar hoy
un elemento natural, ¿sí? Utilizarlo de una forma responsable, de tal forma que ese bien pueda llenar mis necesidades hoy en día, pero que también pueda llenar las necesidades de las futuras generaciones. El desarrollo sostenible es un elemento que se está utilizando, es un término que se está utilizando y está en moda desde hace ya varios tiempo, especialmente de 10, 12 años para acá, se ha utilizado con mayor ímpetu. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la idea es de que todos los recursos naturales deben de manejarse desde un punto de vista sostenible. De hecho, la agenda el que tiene el plan de desarrollo 2032 en Guatemala encierra 16 objetivos. Los 16 objetivos encierran el principio de desarrollo sostenible. ¿Sí? Y ese es un término que nos debemos familiarizar mucho con él porque nos habla del manejo oportuno, adecuado de distintos medios. Hablemos del agua. El agua es un recurso hasta ciertas a veces más escaso, pero el agua es un recurso ilimitado. ¿Sí? ¿Por qué ilimitado? Porque el agua se puede regenerar a través del ciclo hídrico. Pero ¿qué pasa si nosotros como humanos rompemos ese ciclo hídrico? ¿De qué manera lo rompemos? Pues talando árboles, ¿ya? Y no reforestando. Entonces de esa forma interrumpimos el ciclo hídrico y se está consumiendo mucha más agua de la que el planeta Tierra está produciendo. Y eso lleva a un desequilibrio. Otro tema muy... Ya. Entonces eso nos habla a que cada vez el recurso hídrico es menor y no solo es menor, cada vez es de menos calidad, ¿ya? Debido a la contaminación. Entonces lo que se necesita es manejar los recursos desde un punto de vista del desarrollo sostenible. ¿Sí? Esto encierra un principio de economía, sociedad y ambiente, y no solo un principio, una integración. El ambiente es indispensable para la economía. ¿Sí? Más adelante dejar más claros estos puntos. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuán importante, pero cuán importante es el medio ambiente en la economía. ¿Por qué? Porque el 90% de todos los productos que consumimos vienen de los recursos naturales. ¿Ya? Entonces tenemos que cuidar el ambiente para que la economía a su vez pueda seguir funcionando de una forma óptima. Acá tenemos los 6 puntos que encierra la unidad 1, el marco general, que es también la definición de economía. En la economía es subjetiva y vamos a ver la trilogía, aunque ya hablamos un poco acerca de esto. Vamos a hablar la clasificación de los recursos económicos y probablemente nos quedemos en el punto número 4. Bueno, el 4 todavía lo vamos a sacar, que es el aprovechamiento de los recursos a nivel microeconómico. Ahí nos vamos a quedar tal vez a la mitad de ese punto. El punto 5 y 6 lo vamos a dejar para la siguiente clase, que es el aprovechamiento de los recursos a nivel macroeconómico, donde estamos hablando de los grandes agregados y también vamos a ver las características de la región centroamericana. La unidad 2, ustedes lo pueden leer detalladamente. Este programa estas diapositivas se van a trasladar. En unidad 3, los recursos financieros, ahí vemos desde la definición, el origen, y vamos a observar distintas cuestiones desde el punto de vista económico. Los recursos naturales. Ojo, aquí hay algo importante. Hablamos de recursos financieros. Por un lado están los recursos financieros y por otro lado están los recursos económicos. De hecho, el curso se llama recursos económicos. No limitemos únicamente al hablar que los recursos económicos son específicamente financieros. No. Los recursos naturales son recursos económicos. Los recursos humanos son recursos económicos. ¿Sí? La siguiente unidad, los recursos energéticos también son recursos económicos. Ustedes se dan cuenta, todos estos recursos energéticos, naturales, financieros, humanos, forman parte de los recursos económicos, ¿sí? Entonces no limitemos únicamente al dinero. Cuando hablamos de recursos económicos es el dinero. No, 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 ni siquiera solo el dinero. El dinero es una parte de los recursos financieros, ¿ya? Y los recursos financieros es una parte de los recursos económicos. Entonces, económico es un término bastante, bastante amplio.
Ahí tenemos la unidad de recursos energéticos, la unidad 6, la importancia del estudio de la economía ambiental, y la unidad 7, el aprovechamiento de los recursos económicos en los sectores productivos. Muy bien. Generalmente así tenemos la evaluación. Es el primer examen parcial, 20 puntos. El segundo examen parcial serían de 30 puntos. La unidad 1 y 2 la vamos a evaluar en el primer examen parcial, la unidad 3 y 4 en el segundo examen parcial. Quiere decir que en el primer examen vamos a ver general y también los recursos humanos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a observar en la primera unidad. En la segunda unidad, los recursos financieros y recursos naturales. Vamos a tener algunos ensayos de la coyuntura nacional y un trabajo de investigación. Eso, el tema del trabajo de investigación lo tenemos pendientes, ¿verdad? Para tener un total de zona de 70 puntos. El examen final ingresa lo que son unas unidades 5, 6 y 7, que serían recursos energéticos, y las unidades de economía ambiental, la unidad 7 que viene siendo el aprovechamiento de los recursos económicos en los distintos sectores productivos, y ahí tenemos la nota final de 100 puntos. Tenemos la bibliografía básica, ya hablamos, ¿verdad? Lo que es indispensable es que ustedes descarguen, el folleto o el libro Recursos Económicos de Centroamérica, apuntes para el curso. Ustedes lo pueden encontrar en el blog del área común, y si no estoy mal también en el blog del fin de semana. Muy bien, y de esa forma arrancamos ya del estudio de los recursos económicos. Es el primer tema que vamos a analizar, principios para que podamos enfocarnos en el desarrollo del curso. En primera instancia tenemos que verificar qué es economía subjetiva, ¿sí? Entiéndase, como economía subjetiva indica que analiza la conducta del hombre, ¿sí? Analiza la conducta del hombre en necesidades y a la relación de éste con los distintos bienes y servicios, el precio de estos y su nivel de ingreso. Eso es lo que trata la economía subjetiva. Términos importantes que debemos de resaltar en esta definición: en primera instancia, sus necesidades. El hombre y sus necesidades. Ojo, aquí hay algo bien importante. Nosotros como seres humanos, como personas, ¿será que tenemos necesidades? Ojo, necesidades limitadas. O testar esa pregunta. Nosotros como seres humanos tenemos necesidades limitadas o ilimitadas. ¿Alguien que me pueda responder a esto, por favor? Son ilimitadas, licenciado. Ilimitadas, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quisiera confirmar esa respuesta o decir que obviamente la otra opción? Como seres humanos tenemos necesidades. ¿Alguien más que me dé su punto de vista, por favor? Licenciado, buenos días. Buenos días. Bueno, fíjese, yo creería que el ser humano tiene necesidades limitadas porque el ser humano necesita alimento, vestuario y proveer para su salud. Yo creo que se vuelven ilimitadas cuando el mismo sistema como que crea esas necesidades y nos hacen ver como que necesitamos tenis como más tecnológicos o aparatos o algo más para llenar necesidades, pero que esas necesidades realmente ya fueron llenadas de manera más simple, creería yo, pero que como que el sistema al final como que le hace ver a uno que necesitas algo más para suplir una necesidad que realmente tal vez no es algo necesario realmente para poder vivir. Muy bien, compañera, me parece muy interesante su la misma con algo ya más propiamente de moda, ¿sí? Me parece muy oportuna su respuesta, tiene bastante razón en la misma, solo que las respuestas sí son ilimitadas. Y les voy a explicar brevemente por qué. Nuestras necesidades son ilimitadas
tomando en consideración el siguiente elemento. El siguiente elemento son los recursos que podamos tener. Regresar a esta primera respuesta, pero la primera pregunta era, ¿será que nuestras necesidades son limitadas o ilimitadas? La respuesta es necesidades ilimitadas. La siguiente pregunta es, ¿será que nuestros recursos, ¿sí?, financieros especialmente, son limitados o ilimitados? Yo creo que todos vamos a coincidir de que los recursos son limitados, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un problema. El problema es que tenemos necesidades ilimitadas versus recursos limitados que vienen a satisfacer esas necesidades ilimitadas. Entonces siempre vamos a tener, ¿por qué indico que las necesidades son ilimitadas? Simple y sencillamente, vamos a poner un ejemplo, la canasta básica. Si nosotros analizamos, y de hecho este tema está en Guatemala en cifras, en el documento, que les recomiendo, por favor, descárguenlo, léanlo. Van a ver algunos elementos que de repente no lo van a entender, no importa, ustedes léanlos. Y poco a poco se van a dar cuenta de que vamos a ir desarrollando esos términos y va a ser más comprensible esa lectura. ¿Por qué indico que las necesidades son ilimitadas? En el hecho de que un ejemplo es el salario mínimo. El salario mínimo en Guatemala, para que tengamos una idea, las necesidades, perdón, la canasta básica viene siendo un 70% o un 60% el salario mínimo. Quería decir esto, que el salario mínimo está por debajo de la canasta básica. Y eso lo podemos observar claramente. Guatemala tiene un serio problema en su economía. ¿Sí? La especulación, ¿ya? La inflación. Estos dos términos vienen a hacer mucho daño. Hace un año y medio, se disparó los precios del combustible, a su vez que se disparó el precio del barril de petróleo. Y de esa forma sube los combustibles y automáticamente sube el precio de todos los productos básicos, especialmente. El problema es de que después bajó el precio del combustible. Pero ¿será que si baja el precio del combustible, será que bajan los demás precios? Algunos relativamente, pero la mayoría no. Observen, y tal vez las compañeras, amas de casa que puedan estar conectadas acá no me dejarán mentir. Por supuesto que tal vez hay muchas personas que sin ser amas de casa, pues también hacen compras, especialmente en mercados. Y no me dejarán mentir que es exagerado el costo de las legumbres, de frutas, verduras. Se elevó en los últimos 2 años, se ha elevado de una forma exponencial. ¿Sí? Entonces, sí estamos muy claros en que el costo de la canasta arriba, no en muchos, en todos los casos, está arriba del salario mínimo. ¿Y por qué me enfoco en el salario mínimo? Por el nivel de pobreza que existe en Guatemala. Dentro del nivel de pobreza existe otro subnivel que es el nivel que es el nivel de pobreza extrema, ya, que vive con menos de $2 el día. Con esos $2 tiene que comer, con esos $2 tiene que buscar un lugar donde dormir y tiene que, etcétera, etcétera, etcétera. En condiciones económicas de un país como el nuestro, ¿sí?, las necesidades son ilimitadas. ¿Por qué? Porque la canasta básica, como su propio nombre lo dice, encierra lo básico, lo indispensable, ¿sí? No estoy de ninguna forma desameritando la alimentación que voy a citar ahorita, ¿verdad? Tortilla y frijol, ¿sí? No tengo absolutamente el contrario.
me fascinan las tortillas y los frijoles. O sea, de veras, yo puedo comer frijoles en cualquier tiempo de comida, pues me encantan. ¿Verdad? Por eso también me indignó mucho el comentario, el desafortunado comentario del diputado Barrios, cuando desameritó el plato de frijoles, ¿verdad? Pero, ¿a qué me refiero con esto? Literalmente en muchos hogares solo alcanza para eso, arroz. ¿Por qué? Porque ya no da más. Así de sencillo. O sea, el presupuesto es demasiado bajo como para poder agregar un pedazo de carne a la semana, tomando en consideración el precio de la carne. Derivado a varios estudios que he tenido la oportunidad de hacer en el interior de la República, he podido llegar a comunidades en donde realmente uno dice, Dios mío, o sea, esto es Guatemala. Nosotros conocemos áreas pobladas, conocemos el centro de la ciudad, conocemos tal vez algunos municipios, pero no conocemos lo más profundo, no conocemos aquellas comunidades en donde literalmente no llega la energía eléctrica, ¿sí? Y donde están viviendo en condiciones paupérrimas, en donde no estoy exagerando, ponen en el centro de una mesa y en la mesa ponen bancas, porque ni siquiera hay para sillas. Y estoy diciendo bancas así hechas por las mismas personas que viven en esa casa. Y ponen en el centro de la mesa una escudilla, ¿sí? Yo creo que conocen todos los que es una escudilla de barro, un plato de barro, pero así hondo. Y en esa escudilla ponen un plato de frijoles, perdón, la llenan con frijoles. Y toda la familia alrededor, con su muñeco de tortillas enfrente, y lo que hacen es literalmente comer las tortillas y mojar está en el centro de la mesa. Me estoy refiriendo a una escudilla de frijol para 5 o 6 personas. Ahí decimos literalmente, esto es la Guatemala profunda. Y en esas condiciones vive más del 40% de la población. Sí. La canasta mínima, la canasta básica cubre lo mínimo. Dentro de la canasta básica no incluyen otros elementos que también son necesarios. No incluyen lo que es salud, tomando en consideración que Guatemala es uno de los países en donde es más caro el servicio de salud que en otros países. Enfermarse en Guatemala es un lujo, señores. No me dejarán mentir los costos que cobraron muchos hospitales en plena pandemia. ¿Se recuerdan cuando empezó la pandemia? Sí, en todo el año 2020 y parte del 2021, solo el hecho de ingresar una persona a un hospital de tercera categoría, no digamos de primera categoría, ¿sí? Solo de ingreso. Y las cuentas, o sea, yo conozco personas que las cuentas tuvieron que vender una casa, su casa, pues, o hipotecar su casa para pagar la cuenta. ¿Por qué? Porque los costos eran demasiado altos. Lamentablemente el servicio de salud público es fatal. Y no solo me refiero al servicio público, me refiero al servicio de seguridad social, que no es gratuito, pero también es malo. ¿Y por qué es malo? Porque nos obligan a utilizar el sistema privado. Y el sistema privado es carísimo, carísimo. Pero eso no está incluido dentro de la canasta básica. También hay otro elemento muy importante, educación. ¿Sí? También es otro extremo. En Guatemala se tiene la educación pública y la educación privada. A nivel de, solo permítanme, me voy aquí a los compañeros. Ok. En Guatemala la educación pública, primaria, básica, nivel medio, es bastante baja. Es más, la privada también, lamentablemente.
Y en muchos casos hay colegios que cobran miles y miles y miles de quetzales. Si uno un poco más elevada, tiene que pagar cuotas aproximadamente de 2,000 quetzales y más para estar en un colegio un poco más adecuado. No debería ser así. La educación pública debería ser la mejor educación, pero lamentablemente no lo es. Pero esto tampoco está en la canasta básica. Hay otro elemento muy importante que existe en las canastas, perdón, no en las canastas, sino que existe dentro de las necesidades humanas, y es la recreación. ¿Ya? La recreación es muy importante. ¿Por qué? Porque sin recreación una persona pues es muy fácil que se enferme rápido, derivado a las presiones, a las cargas, a las responsabilidades que contiene. Pero la recreación tampoco está dentro del costo de la canasta básica. Entonces, si sumamos estos elementos, ya nos vamos a dar cuenta que la canasta básica triplica fácilmente lo que es el salario mínimo. E inclusive, si triplicamos el salario mínimo, aún así se van a quedar cortas las opciones que se tienen para poder llenar todas las necesidades. Es cierto que hay muchas cuestiones que en vez de comprarme un par de zapatos que valen 2,000 quetzales, yo puedo llenar mis necesidades con un par de zapatos de 200 quetzales. La necesidad va a ser cubierta. Por supuesto que el sistema, como bien lo define la compañera y tiene toda la razón, nos trata de inyectar tecnología, artículos de moda, ropa, música, etcétera, 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 que nos hace creer que son indispensables cuando no. El tema que hace aquí más importante el análisis de este punto es de que, por decir un ejemplo, las canastas básicas no se toman familiar. ¿A qué me refiero con esto? El salario mínimo, si una persona vive sola con un salario mínimo, puede llenar la mayoría de sus necesidades básicas. Pero el problema es de que esta persona mantiene a su vez a 2, 3, 4 personas más. Y aquí tenemos un problema que es de fondo y lamentablemente es un problema y es un tema tabú. El hecho de que muchas familias guatemaltecas, lamentablemente por cuestiones religiosas, por cuestiones culturales, necesitan, y digo necesitan porque es una necesidad para ellos, tener 5, 6, 7 hijos. Señores, hablemos lo que es. Los niños son una bendición. ¿Sí? Los niños son el alma de las familias, sí. Pero aquí hay algo bien importante y me gustaría escuchar comentarios, me gustaría escuchar opiniones acerca de este tema. Porque también hay una unidad que se llama recursos humanos, señores. Y vamos a ver las políticas restrictivas. ¿Ya? Y vamos a ver países como por ejemplo Corea del Sur tiene política restrictiva. Corea del Sur no nos está diciendo, no está diciendo a su gente, a sus familias, miren, no tengan más de 2 hijos, de un hijo. Directamente no se los está diciendo, pero indirectamente sí. ¿De qué forma? En Corea del Sur viene una pareja y tiene un hijo, el gobierno coreano le da dinero para que mantenga a ese hijo, ¿sí? Para que le dé una buena educación, para que le dé buena alimentación, ¿ya? Pero si tiene un segundo hijo, le retira el apoyo y tiene que reintegrar el apoyo que le dieron por el primer hijo. Obligándolo no están. Pero ¿será que las familias surcoreanas piensan y repiensan tener un segundo hijo? Por supuesto que sí. ¿Ya? Les vuelvo a decir, los niños son una bendición, pero vamos a tener niños, ok, vamos a tener hijos, seamos lo suficientemente responsables, ¿sí? Para que ese niño, oportunidades que le podamos brindar, si no, no nos metamos a tener niños, porque lamentablemente nos traeríamos a este mundo a sufrir. Y eso es lo que pasa lamentablemente en el país.
Hablamos de familias de 5, 6, 7, 8, 9 personas. ¿Qué recursos van a alcanzar para poder dar una vida digna a ese número de personas? Sí, muchos se escudan en la Biblia, muchos se escudan en la cultura, con el respeto de todas las creencias, ¿verdad? Yo creo que acá vamos a hablar las cosas de una forma muy objetiva, muy amplia. Yo soy temeroso de Dios, yo creo en Dios, claro que sí, creo en Dios. Yo soy religioso. ¿Qué quiere decir? No creo en ninguna religión. Sí creo en Dios, claro que sí, por supuesto, creo en Dios. Leo la Biblia y trato de vivir una vida con los principios apegados al modelo que Jesús nos indica. Trato, por supuesto. Pero hay muchos temas que tenemos que hablar, nos traigamos enfrente los principios religiosos o los principios culturales. ¿Me explico? Pero obviamente tenemos que hablar con la suficiente madurez y claridad de estos temas, señores, porque justamente es parte importante, no solo del curso, de la vida, ¿sí? Tenemos que hablar estos temas. Entonces, acá solo los estoy dejando pensar en muchas cosas que incluyen incluyen el contenido del curso, esto y muchas más. Dice que los criterios que, bueno, antes de avanzar, ¿hay alguna duda, un comentario, por favor? Nos escucho. Están muy calladitos, señores. ¿Alguien puso algo en el chat? ¿No? No. Por Es favor. una manita levantada, licenciado. Perdón. Gracias, Laura. Adelante, María José. Es que no tenía la pantalla, ahorita sí la tengo. Coménteme, por favor. Buenos días, licenciado. No sé si me logra escuchar. Sí, compañera, tengo el gusto de Ok. escuchar. Gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice respecto a los niños, ¿verdad? Tal vez va a cambiar un poco en algunos puntos de vista, pero yo anteriormente estaba muy a favor de la vida. Independientemente del punto de vista que se quiera ver la vida, o sea, yo sentía que la vida era demasiado, se tenía que respetar mucho, y no es que no es que lo que vaya a decir se le vaya a faltar el respeto a la vida, pero creo que traer niños al mundo para solo traerlos a sufrir, creo que también es como un poco inhumano. El hecho de pensar en que, bueno, en Guatemala, ¿verdad? Todos los recursos son limitados y las personas que lo tienen también creo que tienen ciertos puntos limitados. Igualmente en la educación y en las viviendas, ¿verdad? Guatemala creo que es de los países más pobres del mundo. Y no es porque no tenga recursos, sino que el mismo gobierno nos quita esos recursos. Entonces creo que Guatemala no es una buena opción para tener una familia o querer tener una familia numerosa. Igualmente con lo que usted decía de la religión, creo que muchas personas no tienen un punto de vista como objetivo y lo primero que dicen es que a Dios no le gustaría. Sí, yo sé que a Dios no le gustaría que una mujer aborte, pero creo que tampoco a Dios le gustaría ver a un niño sufrir de hambre o sufrir de alguna enfermedad o de desnutrición. Entonces creo que hay que pensar muy bien las cosas antes de, y creo que aquí todos somos adultos y creo que en los temas de sexualidad creo que a todos nos orientan, ¿verdad? Y creo que ser responsables también de nuestros actos y cómo protegernos, ¿verdad? Gracias, compañera. Muy interesante su comentario. Otra compañera nos levantó la mano. Adelante.
Gracias, Lick. Escucho. Sí, yo la verdad pienso que el problema, más que todo, de tener bastantes integrantes en la familia, se podría controlar, claro que sí, más que todo el área, pues decía así, de la capital, ¿verdad? Y otros lugares donde las personas tienen bastante acceso a la educación, por decirlo así, ¿verdad? Porque quiera que no, en áreas aledañas al país, en pueblos o departamentos del interior, mucha gente no sabe ni cómo evitar tener hijos, ¿verdad? O tener una familia numerosa, quizás ni quieren, ¿verdad? Y tienen problemas con eso por lo mismo de la educación y la falta de educación sexual más que todo. Y también ese es un problema de parte del gobierno, ¿verdad? Que no imparte ningún tipo de educación en ningún lugar. De hecho, yo escuchaba a una ginecóloga de aquí de Guatemala que es muy famosa, que ella hacía justamente sus como sus prácticas de la U, ¿verdad? En el interior del país. Ujú. Y una señora le decía que ella no entendía por qué quedaba embarazada siempre si a su esposo le daba preservativos, ¿verdad? Y la ginecóloga no entendía, ¿verdad? Le preguntaba que por qué si estaban utilizando un preservativo, o sea, los condones, ¿verdad? Y pues la señora del pueblo le dijo que ella hacía té del preservativo y le daba el agua, o sea, del plástico, ¿verdad? Al esposo, y que no entendía por qué estaba embarazada. Y vino la ginecóloga y se quedó sorprendida, ¿verdad? De la falta de información y le tuvo que explicar y así, y no sabía. Y entonces la gente quizás no quiere tener hijos, se quiere proteger, tener una familia de uno o dos, ¿verdad? Pero con la falta de información que hay en el país y la falta de educación es algo como que imposible, ¿verdad? Y también que el gobierno no se preocupa en terminar este problema, ¿verdad? Gracias, compañeras, por sus comentarios. Solo quisiera aclarar dos temas. No aclarar, sino que ampliar un poquito de mi percepción, ¿verdad? O mi punto de vista que estoy indicando es básicamente el control de las familias mediante políticas, ¿verdad? Mediante educación sexual y mediante abstinencia, ¿verdad? No estoy de ninguna forma a favor del aborto, no, no, no. Mi posición ideológica siempre la voy a sostener. Yo soy pro vida, pro familia, ¿sí? Pro vida, pro familia. Respeto cualquier otra cuestión. Yo creo que la tolerancia debe ser vital, ¿verdad? Máxima en el momento coyuntural que estamos viviendo. Pero ideológico es pro vida, pro familia, pro diseño original. ¿Sí? Vuelvo a decir, respeto cualquier otra forma de pensamiento o inclinación. Eh, Aclarar ese primer tema. En segundo momento, lo que dice la compañera es triste y el ejemplo que ella dio del preservativo, del té de preservativo. Y les podría citar otros 2, 3 ejemplos que uno dice, y la respuesta es sí, eso ocurre. ¿Ya? Y es lamentable la falta de educación, la falta de formación. Ojo, las personas, hay muchas personas que son responsables de no educarse, sí, pero también el gobierno es más responsable aún, tomando en consideración que la educación, la seguridad, la salud son puntos que aparecen en la Constitución de la política de la República de Guatemala, pero que lamentablemente no se cumplen. Sí, muy bien, los niños, especialmente niños varones de determinada edad, ya no los mandan a la escuela, sino que los mandan al campo a hacer una tarea agrícola. ¿Por qué? Porque tienen que ayudar a la familia, máxime aquellos hogares donde hay padre ausente y la madre tiene que ver cómo mantiene a 5 o 6 hijos. Entonces lo normal está que los más grandecitos, máxime si son hombres a la edad de 10, de 9, 10 años, ya andan, o antes inclusive, ya andan viendo qué hacen para poder llevar a su familia, ¿sí? Existe esa parte, pero también no existen medios. Es más, no tenemos que ir a lo más recóndito de Guatemala para toparnos con estos casos. Vamos al municipio de Palencia y vamos a ver aldeas que están en estas condiciones, señores. Y Palencia está a escasos 25, 30, perdón,
30 kilómetros de distancia. Tráfico no es media hora. Los tráficos que manejamos en Guatemala, estamos hablando de un par de horas, ¿verdad? Pero en distancias no es mucha la distancia. Pero ahí vamos a ver casos que nos ejemplifican claramente lo que aquí estamos analizando. ¿Me explico? Y lamentablemente no hay cobertura a nivel educacional, no hay cobertura a nivel de salud, ¿sí? Estamos en un país donde no existe un hospital de primer nivel, existen hospitales según sus niveles para poder atender gravedad. En Guatemala apenas existen 20 hospitales nacionales de primera categoría que pueden atender, por ejemplo, operaciones de corazón abierto. ¿Sí? Sí, en Guatemala, un país de casi 20 millones de habitantes, en un mismo día, no es muy lejano que puedan combinarse estas opciones. En un mismo día, en este país, 25 personas tengan necesidad de operarse el mismo día de corazón abierto, 5 se mueren. 5 se mueren. La cobertura es fatal, señores. La cobertura de educación, de salud es fatal. Cuando vamos a analizar estos temas por separado, nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo en una sociedad bomba. Y en cualquier momento se acaba, señores, por distintos factores. Y agreguémosle ahora el factor político, ¿sí? Entonces es muy importante poder conocer nuestro contexto, señores. En dónde estamos parados, ¿sí? Para poder analizar nuestras opciones y de esa manera poder tomar las mejores decisiones, ¿sí? Guatemala es un país donde hay muchas oportunidades, pero también donde lamentablemente hay muchos problemas. Y esos problemas se triplican cuando hablamos de las necesidades que encierran cada uno de esos problemas. Avanzando en esta diapositiva, nos indica los criterios que se deben utilizar para el análisis e interpretación del curso. Se fundamentan en los principios de economía subjetiva, ya lo hablamos. ¿Cuáles son? Escasez, racionalidad, optimización. Cuando hablamos de escasez, aquí tenemos dos figuras que nos hablan de escasez, solo que en dos realidades totalmente distintas. Acá hablamos de escasez, una persona en África que apenas pudo encontrar un charco donde se empozó agua y está utilizando esa agua, ¿verdad? Y exponiéndose a cualquier tipo de enfermedades. Pero aquí tenemos otra foto, esa foto es de en pandemia, ¿verdad? Cuando se arrasaron los centros comerciales y esta señora lleva una caja de botellas de agua y quisiera llevar más, pero no hay. ¿Por qué? Porque están escasas. ¿Por qué están escasas? En un lado está escaso porque simple y sencillamente no llovió y no llueve y porque el gobierno no da las garantías mínimas para que sus habitantes tengan agua. Y en la segunda imagen, bueno, que es la primera de izquierda a derecha, van a ver porque obviamente existió una sobredemanda de los artículos y automáticamente se desabastecieron. Ese es un ejemplo de escasez. En ambos casos es un problema. Cuando hablamos de racionalidad, estamos hablando de usar la razón para la utilización. Señores, si utilizáramos nosotros como seres humanos la razón para manejo de nuestros recursos, no nos endeudaríamos, no tendríamos problemas financieros, no tendríamos tal vez problemas de salud. El uso de la razón quiere decir, un ejemplo, estoy en sobrepeso. Es muy probable que si sigo con esta forma de vida, en meses o en años, podría tener un paro cardíaco, pues mejor voy a evitar eso, me voy a poner en forma ahorita, voy a cuidar lo que voy a comer, aunque en Guatemala es mucho más caro comer saludable, ¿no se han dado cuenta? Los menús saludables salen el doble, el triple el costo de las comidas normales. Pero voy a comer y más sano o por lo menos no voy a comer tanta comida chatarra y voy a hacer ejercicio 3-4 veces a la semana para mejorar mis condiciones. Eso es el uso de la razón. El uso de la razón es decir, no necesito esto, quiero este aparato electrónico, pero no lo necesito. Tengo opciones, ¿será que lo compro con tarjeta de crédito de Vicecuotas o mejor ahorro? A veces nos gana más el deseo, porque no hay necesidad del deseo de tener ese objeto que la razón
y nos comprometemos a cuotas, ¿verdad? Pero más adelante pasa un inconveniente y no podemos cubrir y nos vamos endeudando y esa deuda trae intereses y ese objeto salió duplicado del valor por los intereses que pagamos. ¿Será que fue una buena compra? No fue una buena compra. La racionalidad nos habla de ser racionales, seres racionales. Y eso está muy ligado al término de desarrollo sostenible. Ser racionales nos habla de administrar bien todos los recursos que tengamos, humanos, económicos, financieros, natural, todos los recursos que tengamos. Por otro lado, la optimización. Yo recuerdo cuando tuve mi primer vehículo, tenía 20 años, cuando tuve mi primer vehículo, 22 años. Recuerdo que ahorré y me regalaron una parte y compré mi primer carrito. Y no, perdón, tenía más, tenía como 24 años. Y yo recuerdo que en la emoción de tener carro, iba a hacer un mandado y regresaba, es que tenía que hacer otro, y salía otra vez. Y no me importaba que tenía que salir 3, 4 veces al día, porque me gustaba salir en mi carro. Ya después, como me fui dando cuenta de la gasolina y todo, a pesar de 17 quetzales, ya decía, bueno, pero ahora hay que ahorrar un poquito, ¿verdad? Ahora, hoy por hoy, no solo por recursos económicos, sino por tiempo, ¿sí? Tenemos que optimizar. A mí me cae mal salir a los 2, 3 días al mismo lugar porque se me olvidó comprar algo o porque no había una cosa y tuve que regresar, pues me cae mal. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo recursos, pero sobre todo estoy perdiendo tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por ocupación, ¿verdad? Y también por optimizar los recursos económicos, uno tiene que agendarse de tal forma, aunque voy a salir y voy a hacer este y este mandado, lo voy a organizar para que me quede en las rutas, ¿verdad? En el hecho de que primero voy acá, después voy acá, después voy acá, ¿por qué? Porque me quedan en el camino, ¿ya? Eso nos habla de optimizar tiempos, optimizar recursos, ¿ya? Optimizar cualquier punto o cualquier elemento que podamos incrementar su valor, ¿sí? Este es un elemento que nos habla de la economía subjetiva. Y aquí tenemos este famoso triángulo. Tenemos tenemos acá, en primera instancia tenemos el principal problema de la economía subjetiva. Hay un problema increíble y ese problema es la escasez. ¿Por qué se origina la escasez? Porque tenemos recursos limitados y necesidades ilimitadas. El problema, claro, es la escasez. Esa es la trilogía del problema de la economía subjetiva. Como resultado de tener necesidades ilimitadas para satisfacer recursos limitados, siempre vamos a manejar una escasez. Entonces, aquí está la palabra clave. Lo acabo de mencionar. La escasez se debe manejar, ¿sí? La economía subjetiva, el éxito de la economía subjetiva, tal vez no es el éxito, pero sí la parte medular de la economía subjetiva es cómo manejamos la escasez, ¿sí? Y aquí vienen frases como que tapamos un hoyo y destapamos dos. Ajá, pero es que estratégicamente hay que ver cuáles se destapan para tapar, para saber cuál hay que tapar. O sea, tenemos que saber cómo manejar esa parte. Y y obviamente en una clase no nos va a alcanzar para poder verificar esto. Esto cuando finalicemos el curso vamos a decir, señores, vamos a regresar a esta diapositiva. Y señores, ¿qué concepto tenemos ahora de esta diapositiva? ¿Cómo podemos manejar la escasez? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Estamos con saldos rojos en todo punto de vista. ¿Sí? Estamos con saldos rojos, con números rojos. Entonces, tenemos que, y señores,
los problemas sociales, culturales, políticos, económicos incrementan el nivel de escasez. No quiero parecer negativo, ¿verdad? Pero es fuerte para el país por la crisis que está desatando el tema de elecciones. ¿Eso qué quiere decir? Nuestro deber como profesionales, como en el caso de ustedes, como futuros profesionales de las ciencias económicas, entiéndanse profesionales en contaduría pública y auditoría, administradores de empresas y economistas. Ustedes están en camino de formarse, aunque sea que a mí me digan, sí, pues estoy en el primer semestre, ¿qué importa? Desde el primer momento que ustedes, porque ustedes no han puesto un pie en San Carlos físicamente, pero sí virtualmente. Pero en el momento que ustedes ponen un dedo en su computador para accesar a una sesión virtual para recibir clases, ustedes ya tienen que pensar como profesionales, ¿sí? Y ese pensamiento profesional los va a distinguir más adelante. La capacidad de análisis. ¿A qué me refiero específicamente con este tema? Me refiero al hecho de que los problemas políticos que estamos sufriendo y que se van a agudizar en las próximas semanas, por no decir días, automáticamente esto se manifiesta como una inestabilidad política que afecta directamente el desarrollo económico del país. Si ustedes pueden ver el comportamiento de Guatemala, años 2010, 2020, van a haber un claro decrecimiento en el año 2014, 2012, 13, 14, como producto de la inestabilidad política cuando cayó el gobierno de Otto Pérez Molina, Partido Patriota. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas políticos no hay inversión extranjera. Cuando hay problemas políticos, lo normal es que sube el dólar. El dólar está subiendo, señores. Vean el comportamiento del dólar en las últimas 2 semanas. Ahorita ya está a 8.05. Lo que hace falta y va a pasar en los próximos días es de que empiece a subir nuevamente el precio del combustible. Señores, no necesitamos ser magos para poder interpretar esto. Simple y sencillamente poner atención al momento que estamos viviendo. Y ok, va a empezar a subir esto, va a empezar a subir esto. Subió el combustible, sube la energía eléctrica, suben los productos de primera necesidad, sube todo, señores. A eso nos estamos afrontando. El problema es cómo nos vamos a preparar para afrontar eso. Debemos tener como futuros profesionales de las ciencias económicas. ¿Me explico? O sea, todos estos problemas de la economía subjetiva, por eso me encanta la economía subjetiva, porque la economía subjetiva, dentro de la subjetividad que tiene, se puede analizar muy objetivamente en la realidad, en la práctica social, en lo que estamos viviendo, en el día a día. ¿Sí? Los problemas políticos nos traen inestabilidad política, la inestabilidad política nos trae menos inversión extranjera, nos trae aumento de las divisas, los precios del petróleo, y automáticamente al final y al cabo, ¿quién es el que resulta pagando los platos rotos, como decimos coloquialmente? El consumidor final. Las empresas no cargan con los costos políticos, ¿ya? Esto se traslada al consumidor final, ¿sí? ¿Y quién es el consumidor final? Ustedes y yo. Entonces, de esa forma podemos expresar el desarrollo de este triángulo que nos representa la principal problemática que se da dentro de la economía subjetiva. ¿Dudas, señores? ¿Dudas? No estamos avanzando mucho, pero yo creo que lo que estamos avanzando tal vez ha sido poco, pero creo que esa es mi perspectiva, ¿verdad? Pero quisiera que ustedes me confirmaran eso. ¿Cómo se llama? Y quisiera que ustedes, el objetivo de esta primera clase es de que ustedes tengan una idea bien general, bien amplia, ¿verdad? Tal vez no específica, ¿no? Porque estamos viendo temas muy profundos, pero que ustedes tengan una. Y acá, señores, vamos a memorizar cosas, sí, de plano hay que memorizar cosas, pero más que memorizar, señores,
Y es más, quisiera que se quitaran la palabra memorizar. No utilicemos la palabra memorización. Utilicemos esta palabra que va a ser clave en toda su vida profesional. Análisis. ¿Sí? Lo que quisiera es de que desde este primer día analicemos, nos volvamos analíticos. Ese va a ser un valor agregado que nos va a funcionar muy bien en nuestra vida profesional. Elodie Brand nos menciona acá un comentario. Soy de Palencia. Gracias, Elodie, perdón, por confirmar esto. Pues, de verdad que es lamentable, señores, es lamentable. Solo estaba mencionando un ejemplo. Conozco Palencia, conozco San Guayabá, por decirles un ejemplo. Sansur, ¿ya? Y es triste las situaciones que se ven en esos lugares. ¿Alguna duda, señores? Jovita, adelante, Jovita, la escucho. Sí, buenos días, Lick. Igual, de igual forma, nosotros también viajamos a un lugar bastante lejos, ¿verdad?, del área de San Marcos. Y lamentablemente, pues la idea que llevan, porque es triste, ¿va? Yo siendo mujer, viendo la idea que llevan ya las niñas de 14 y 15 años. Que a esa edad ellas ya están preocupadas porque están solteronas. Así porque es. es lo que le vienen, ¿verdad?, enseñando las mamás, ¿verdad? Así es, De que lamentablemente. ellas a los 16 años pues ya tienen que tener niños y ellas a los 15, 16 años ya se sienten solteronas porque no tienen todavía familia. Nosotros fuimos en un año, en una ocasión, y habían, sin mucho, en una casa que es de bastantes familiares, que hay viviendo ahí mismo, habían sin mucho unos 12, 13 niños menores de 3 años. Hijos de niñas de 15 y 16 años. Y los niños literalmente descalzos, solamente en camiseta, sin siquiera usar pañal. Y volvimos a regresar un par de años después, y las niñas que llevaban 12, 13 años en ese tiempo, cuando nosotros llegamos ya tenían 16, 17 años, ya cada una tenía 2 niños. Entonces, vemos de que en esas aldeas, lamentablemente, les dicen a las niñas de que ellas son para tener hijos, para tener familia, lamentablemente, ¿verdad? Muchas gracias, Jovita. Señores, eso es la Guatemala profunda. Eso es Guatemala. Guatemala no es Oakland Mall, no es Naranjo Mall, ¿sí? O sea, es parte de, por supuesto. No es zona 10, zona 16, no es Cayala. Guatemala, todos somos guatemaltecos, pues. Todos somos guatemaltecos. Ya, todos somos. Yo soy contador público y auditor, no les comenté esto. Pregunto, ¿habrá algún economista conectado en este salón que me pueda levantar la mano, por favor? Economistas. No hay. No hay, lamentablemente no hay. Administradores de empresas, sí hay. Estudiantes de administración de empresas. Generalmente siempre hay más. Ahí está Laura, muy bien. Muy bien, hay varios, ¿verdad? Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Generalmente hay más contadores públicos y auditores que administradores. Indistintamente, todos somos profesionales de las ciencias económicas. Les digo, lamentablemente no hay ningún economista porque la carrera, y esto, vuelvo a decir, yo soy orgullosamente contador público y auditor, pero les digo, la carrera más completa y también a la vez compleja, pero la más completa de las ciencias económicas es economista, ¿sí? Y obviamente tienen una capacidad de análisis mucho más amplia. Entonces, pero aquí algo importante. Ustedes van a hacer varias prácticas, van a tener la práctica del área común, la práctica del área profesional, la práctica del área integrada, práctica integrada, por lo menos van a hacer 3 prácticas. Y si salen por la forma de graduación, por el método de graduación de EPS, van a hacer una 4ª práctica. Todas las van a hacer en áreas rurales. Bueno, yo creo que la primera la hacen aquí en el centro de la ciudad. Pero, señores, ahí se van a dar cuenta literalmente de cuál es la situación. ¿Sí? ¿Cuál es la situación? Yo tuve la oportunidad de hacer mi EPS, ejercicio profesional supervisado en Chichicastenango, y pude conocer muchas interioridades, y pues gracias a mi vida profesional me ha llevado a hacer análisis, aunque he sido más técnico. Parte de mi vida laboral ha sido en el gobierno, ¿verdad? De hecho,
En este gobierno fui funcionario a nivel técnico, ¿verdad? No político, porque no soy político partidista, ¿verdad? Soy funcionario, fui viceministro de Ambiente y desde ahí pude ver muchas situaciones, ¿verdad? Me he desempeñado en muchos puestos en varios gobiernos y puedo ver la parte gubernamental que lamentablemente es deficiente, muy deficiente. Y eso pues lamentablemente permite que otras situaciones, tanto cultural y vuelvo a decirlo, religiosa, lamentablemente, indistintamente de la religión que sea, indistintamente, aquí no voy a decir cristianos, evangélicos, indistintamente de la religión que sea, también no ayuda, ¿verdad? Y eso nos lleva a que los problemas se incrementen, ¿sí? Hoy tenemos un nivel de problema que ya es bastante amplio, pero a cada 6 meses nos damos cuenta que el problema se incrementa a tal extremo que las situaciones son insostenibles, ¿verdad? Y bueno, pues me alegran los comentarios, no es que me alegren los comentarios, pues, ¿verdad? Sino que ¿cómo se llama? Me interesan, ¿no? Que tampoco es que interesen, perdón, pero me llaman la atención los comentarios, como el caso de Jovita, ¿verdad? El caso de Elodie y otros casos que confirman lo que estoy diciendo, pues, ¿verdad? Porque también ellas ya tuvieron un acercamiento directo ¿cómo se llama? En el área rural, ¿verdad? Señores, San Marcos es un departamento lindo, precioso. Yo conozco mucho San Marcos, pero también, señores, en San Marcos, en Huehuetenango, todavía en pleno siglo XXI, en pleno año 2023, todavía se dan el caso que venden mujeres. Así es, que venden mujeres, les ponen precios a las mujeres. Sí. Una mujer joven y que tenga herencia vale más a una mujer arriba de 22, 23, 24 años que no esté casada o que haya quedado viuda. Así, literalmente. Googleenlo. Eso lo confirmo, Claramente. licenciado, disculpe. Gracias, Cris. Vaya que no me dijo yo compré uno. No, es que Pero- en mi pueblo se pero- vive todavía aún en eso. Podría comentar un poquito de eso, compañero, solo para ponernos un poquito en contexto. Sí, yo soy del departamento de Huehuetenango, del municipio de Aguacatán. Le dicen Aldea La Barranca. Ok. Ahí, entre más plata tienen, más caras son, como dice usted. Tocando ese tema, yo tengo a primos yo vivo aquí en la capital, Ujú. que a su señora esposa les ha costado más o menos como 20,000 a 25,000 por solo casarse y después se separan, digo yo. Porque dicen sí, porque la han criado, porque le han dado un estatus de vida bien y lo que necesitan es como que recuperar la plata, prácticamente lo invertido, en pocas palabras. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias por su ejemplo, ¿verdad? O sea, por los datos que no estoy diciendo por ejemplo suyo, sino por los datos que está exponiendo, ¿verdad? Es lo normal, lamentablemente, es lo normal, lamentablemente, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Es increíble esto. Solo permítame, es increíble esta situación, ¿verdad? Pero yo creo que ustedes están verificando datos que de repente no conocían o sí lo conocían, como el caso del compañero. Y la idea es que podamos aprender todas estas situaciones. Muy bien, ¿algún otro comentario? No hay. Ángel, adelante. Licenciado. Bueno, Adelante. yo quería hacer un comentario, aprovechando que hablamos de Huehuetenango y los departamentos que están
pues, más alejados de la capital, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de ir a Huehuetenango hace un año aproximadamente y es un departamento muy bonito, ¿verdad? Riqueza natural, la cultura, ¿verdad? Las lenguas que se hablan por allá. Tuve la oportunidad de escuchar el lenguaje huacateco, ¿verdad? De donde es el compañero. Y muy bonito, pero lamentablemente también se nota lo abandonado que están esos lugares, porque se nota que no hay presencia del Estado en la infraestructura, en las carreteras, en la educación también. Entonces sí, falta mucho, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las cosas por la que también hay tanta, diría que poco acceso a la educación y se da ese tipo de fenómenos, ¿verdad? Que se venden a las personas, ese mercantilismo, ¿verdad? De las personas, de las mujeres sobre todo. Y también las familias bastante grandes, ¿verdad? Cuando los recursos son pocos, pues hay familias demasiado numerosas. Y eso causa pues mayor pobreza, ¿verdad? Ese era mi comentario, licenciado. Muchas gracias compañero, muchas gracias. Me dan un segundito, yo ahorita estoy creando el chat y voy solo permítame un segundito y así les mando el link de una vez para que se puedan agregar, ¿les parece? Gracias, Lic. Gracias, licenciado. Gracias. Denme un segundito y ahorita vamos a... Mientras tanto, avancemos. Gracias, Ángel, por su comentario, ¿verdad? Y usted dijo algo muy importante. Muy importante. Y eso de importancia es escasa presencia del Estado, o nula presencia del Estado. Eso es, aparte de triste, es real. Lamentablemente es lo que toca. ¿Algún otro comentario, compañeros, compañeras? ¿Dudas? Ya les estoy enviando el enlace de chat, compañeros, para que ustedes puedan agregar. Voy a enviar, cuando estén todos agregados, voy a enviar las diapositivas que estamos viendo el día de hoy, ¿sí? Y para que tengan también las que vamos a ver la próxima semana. ¿Les parece? Si gustan, se pueden agregar al finalizar. Ahorita solo lo mandé porque así se me olvida, se me puede olvidar más tardecito. Pero si gusta se agregan despuesito y terminamos la clase, ¿verdad? Que ya estamos cerca de terminar y avanzamos estos minutos. ¿Alguna otra duda, comentario? Como les vuelvo a decir, tal vez mi preocupación que avancemos. Por supuesto que vamos a avanzar, pero gracias a Dios tenemos 4 periodos de clases para antes del examen parcial. Tenemos tiempo. Pero más que eso, yo lo que necesito es de que le vayan tomando sabor al curso, ¿ya? Que les llame la atención y que se quiten el esquema que tengo que leer un montón, que aquí, que allá. Por supuesto, sí, vamos a avanzar, sí, vamos a leer, etcétera, etcétera. Pero más que eso, lo que yo necesito es de que se vayan acostumbrando a los términos, a los temas también, y que ustedes vayan formándose una idea de lo que vamos a ir observando en el curso. ¿Alguna otra duda o comentario? Lo que decía el compañero Lic, de que no hay presencia del Estado, porque en esas aldeas, ¿verdad? Porque son asentamientos los que están, pues a ellos quien los ayuda son los mismos hacendados, se puede decir, ¿verdad? Los dueños como esa es área cafetalera, ¿verdad? Entonces los mismos dueños de las haciendas para los que ellos trabajan son los que les mandan a arreglar pues las carreteras o les ayudan, ¿verdad? A darles víveres a los niños y ellos son los que les pagan la educación a todos esos niños. Gracias, compañera. Gracias. Sí, así es. Y pues bueno, compañeros, vamos a agregar unas diapositivas más, ¿verdad? Y como les vuelvo a decir, al terminar la clase vamos a enviar una vez esta presentación para que ustedes puedan tenerlas a la mano y empezar a analizar. Fíjense que hay otro tema. Hay bienes libres y bienes económicos. Esto es muy importante, bienes libres y económicos. ¿Cuáles son los bienes libres? Los bienes libres no son escasos.
O sea, si no son escasos es porque son abundantes. Y porque por lo mismo que no son escasos, no tienen precio. ¿Sí? El aire, el oxígeno. Hasta hoy todavía, bueno, cuando decimos oxígeno, por supuesto que hay oxígeno envasado, ¿verdad? Claro está, pero es con fines médicos, pero hasta ahorita no nos... Aunque en Japón y en países asiáticos ya están vendiendo latas de oxígeno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez algunas personas trabajan en lugares muy contaminados, entonces ellos se colocan una mascarilla con su lata de oxígeno y están trabajando con su lata, ¿verdad? Y obviamente eso ya tiene un precio. Pero a nivel general, pues no se cobra todavía. Esos son los bienes libres. Otro bien libre es, por ejemplo, el agua del mar, el agua salada, que cada vez ya hay más tecnologías para poder quitar la sal del agua marítima, ¿verdad? Pero con el agua salada no se puede hacer muchas cosas, pues ni siquiera lavar carros, pues porque le pica la lámina de los carros. Entonces, el agua salada, pues es un bien económico, es un bien libre. ¿Por qué? Porque es abundante. Y si es abundante, no tiene precio. Ahora bien, por otro lado, existen los bienes económicos. Los bienes económicos son escasos. Y por lo mismo, porque son escasos, tienen precio. Y ojo, los bienes más caros es porque son más escasos. Por ejemplo, el oro. El oro es un bien natural. Que anteriormente estaba más a flor de tierra y poco a poco se ha ido escaseando y hoy hay que perforar grandes cantidades adentro de la tierra para poder encontrar oro. Entonces es muy escaso y porque es muy escaso, pues obviamente es más caro. También existen agua, cultivos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el mercado podemos ver ejemplos que estoy citando acá. Cuando hay sobreproducción de algún cultivo, baja el precio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay bastante producción. Pero se escasea la producción de limones, por ejemplo. Entonces, automáticamente sube el precio del limón. ¿Sí? Esa es la diferencia entre bienes libres y bienes económicos. Por otro lado, acá tenemos el significado de importancia de economía. ¿Sí? La escasez dice que es relativa a los recursos. Tratamos de satisfacer nuestras necesidades ilimitadas con recursos limitados. Es relativa a los recursos. Y esa relatividad depende del manejo que hagamos de la escasez. Dice que la ciencia económica se denomina la ciencia de la escasez. Imagínense, otro nombre, un apodo que se le da a las ciencias económicas, ¿ya? Es la ciencia de la escasez. ¿Por qué? Porque obviamente nos ayuda a analizar y para poder, obviamente el siguiente paso después de analizar es manejar. Para poder manejar bien la escasez hay que analizarla. ¿Sí? Entonces, a eso se dedica, que la economía estudia hechos y fenómenos económicos que se dan porque el hombre pretende resolver sus problemas económicos a través de la producción, distribución y circulación. Quiere decir que eso es economía objetiva, ¿verdad? Circulación de los bienes que satisfacen las necesidades humanas. Por lo tanto, para que el hombre pueda solucionar el problema económico, es necesario que conozca los elementos de la economía. Ahí el por qué debemos dar importancia a ese estudio. Señores, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hay, ¿sí? Que es un problema de economía objetiva. Para encontrar la mejor solución y de resolver ese problema económico, necesita conocer y analizar la economía subjetiva. ¿Sí? Ese análisis que nos lleva a manejar un presupuesto y ese presupuesto nos lleva a optimizar recursos y esos recursos nos llevan a tomar las mejores decisiones, ¿ya? Para poder salir, solventar esas deudas. Endeudarse con una tarjeta de crédito es ponerse una pistola en la 100, ¿no? Hay créditos, hay bancos, hay modalidades que son mucho más baratos, ¿ya? Que las tarjetas de crédito, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen tope de intereses. Las tarjetas de intereses nos pueden cobrar hasta 70% de intereses, ¿sí? Entonces tenemos que conseguir las formas más adecuadas para poder tener mejores opciones.
a beneficio de nuestro bolsillo, por supuesto. A eso nos lleva el análisis de la economía subjetiva. Decida, ¿sí? Dice el término economía, esto es bien interesante, fíjense, el término economía proviene de la conjunción de las voces griegas oikos, que significa casa, sí, pero casa en el sentido patrimonio, o sea, lo que está dentro de la casa, lo que existe dentro de la casa, y nomos, que significa administrar. Entonces, el término economía viene de la voz griega oikos nomos, ¿sí? Economía es oikos nomos, que significa la administración del patrimonio que tenemos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel país, ¿sí? Eso significa economía. Y ojo, también que hay algo importante. Nos viene de una voz griega, señores. La cultura griega es la cultura que más ha impactado el mundo. ¿Por qué? Por la forma que escribimos, de dónde viene la cultura griega, la forma en que hablamos, de dónde viene la cultura griega. Fíjense que aquí hay algo contradictorio. Grecia tal vez no fue modernamente, bueno, al decir edad moderna me estoy refiriendo a 1400, 2500, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que en esa edad moderna Grecia no fue muy buena para las armas, ¿sí? O sea, no fue muy buena para la guerra, pero sí para la cultura. ¿Y saben por qué les digo eso? Porque en ese contexto, ¿verdad? Cuando se generó el Imperio Romano, ya desde 1200 aproximadamente a 1400, la cultura romana fue la que conquistó militarmente toda Europa. Pero previamente la cultura griega ya había conquistado culturalmente a los romanos. Entonces, cuando Roma se expandió militarmente se expandió en toda Europa, ¿ya? Porque culturalmente la que se expandió fue Grecia, ¿sí? O sea, militarmente fue Roma, pero culturalmente fue Grecia. Porque los romanos se dieron cuenta que Grecia era una sociedad súper desarrollada en términos culturales. Entiéndase deportes, entiéndase ciencias, entiéndase letras, entiéndase economía, entiéndase política, ¿sí? Porque el primer modelo político que se desarrolló en el contexto, ¿sí? Entonces automáticamente Grecia conquistó toda Europa, ¿sí? No militar, pero sí culturalmente. Y de ahí sale las conquistas a todo el mundo, dentro de ellas las conquistas que se dieron en este lado del continente, de este lado del mundo, perdón, en América. ¿Quiénes nos conquistaron acá? Españoles, portugueses, franceses, ingleses, ¿sí? En distintos puntos de América, ¿verdad? Pero entonces ellos que habían sido previamente conquistados por romanos y después fueron liberados, pero culturalmente asumieron también la cultura griega. Cuando vinieron y conquistaron, dentro de estas cosas, implantaron la cultura griega también. Por eso es de que nosotros estamos muy influenciados. Nuestro alfabeto viene de la cultura griega. Nuestro idioma viene del castellano, el castellano viene del latín y el latín viene del griego, ¿sí? ¿Por qué les explico todo eso? Tal vez me salió un poco del tema, no del contexto, pero lo que quiero decirles claro es de que los griegos revolucionaron el mundo y en ese contexto los griegos fueron los que le dieron vida a la economía, ¿sí? Y les comento esto para que ustedes sepan de dónde viene no solo la palabra economía, sino que la ciencia economía. Si yo les pregunto, y eso lo vieron o lo están viendo en el curso de, bueno, ahorita están llevando lógica, pero vieron el curso de fundamentos teóricos. Si les digo que me citan de memoria nombres de grandes filósofos de la antigüedad, me van a decir Aristóteles, Platón, Epicuro, ay, no se me viene a la mente ahorita, pero me van a decir un montón de nombres, todos son griegos. Y ustedes se han puesto porque Grecia fue la cultura más desarrollada. Hoy por hoy la cultura más dominante en el mundo, más influyente en el mundo es la norteamericana, porque nos influye la música, la ropa, las modas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el inglés, que es uno de los idiomas universales que existen hoy. Ajá, sí,
pero en la vida antigua fue Grecia, tanto así que influyó en todos los países del mundo y nos deja también los principios de muchas ciencias, como por ejemplo la economía. Ya vamos a ir terminando, dice la corriente objetiva y sociales que rigen la producción y distribución de los medios materiales que sirven para satisfacer las necesidades humanas efectuadas a través del consumo. ¿Sí? Otra definición, esta es de Lionel Robbins, dice, economía es la ciencia que se encarga del estudio y la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que siendo escasos tienen usos alternativos entre los cuales hay que operar. ¿Sí? Me gustaría que ustedes en la semana estuviesen analizando estas definiciones. Entre otras, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Y fíjense que esto los puede tomar como idea para el emprendimiento, señores. Fíjense que la San Carlos, la universidad, yo amo la Universidad de San Carlos de Guatemala, me encanta la Universidad de San Carlos de Guatemala. Me gusta, soy docente. El año pasado tuve que pedir permiso, ¿verdad? Porque mis actividades me impedían dar clases, ¿verdad? Pero no me sentía muy bien. ¿Por qué? Porque también es un trabajo, ¿verdad? Que hay que valorar y agradecer la oportunidad, porque es una remuneración, claro está. Pero más que eso, la misión de ser docente, aparte de que me gusta ser docente, es porque tengo un compromiso con la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿ya? Y este compromiso me hace dar lo mejor de mí para ser un buen docente, ¿ya? Y de esa forma transmitir los conocimientos de la mejor manera, porque pues, obviamente es una responsabilidad. Somos sancarlistas. Y si somos sancarlistas, la sociedad guatemalteca nos pagó nuestra educación. Alguien me va a decir, no, pero yo pago 90 quetzales al año, señores. Nuestra educación, el 99.99% de nuestra educación en la San Carlos la pagó el pueblo guatemalteco. Entonces, como sancarlistas debemos, ¿sí? Estamos moralmente obligados a devolverle a nuestra nación parte de lo que ellos invirtieron en nosotros, de que trato de seguir con el tema de docencia, aunque a veces se me pone un poco complicado por distintas actividades, pero gracias a Dios ya llevo 14 años de dar clases. Es una actividad que me gusta, pero les hablo de esto en el hecho de que yo conozco muy bien la Universidad de San Carlos de Guatemala y tenemos una deficiencia muy clara. Y digo tenemos porque obviamente soy sancarlista y lo que tenemos que hacer es cambiar eso. La Universidad de San Carlos no nos forma como empresarios. Eso es un secreto a voces. ¿Ya? La Universidad de San Carlos nos forma como trabajadores para que vayamos a trabajar al gobierno o al sector privado. ¿Ya? Pero la San Carlos debe migrar cada vez más para generar emprendedores, para generar empresarios. Ahí nos llevan años luz de ventaja a universidades como la UVG o como la Marroquín, ¿verdad? Que ellos forman a estudiantes empresarios y no forman a estudiantes dependientes. ¿Sí? Hablo esto con mucho respeto y también con mucha identidad sancarlista, pero lo tenemos que cambiar, ¿ya? ¿Y cómo lo tenemos que cambiar? A través del conocimiento. Por supuesto, también conozco a muchos emprendedores sancarlistas y me alegra conocerlos. Es más, promuevo sus servicios y consumo también sus productos y servicios. Pero acá la economía nos habla ampliamente y nos contesta estas tres preguntas. Y si nosotros captamos esto, pues obviamente nos vamos a volver empresarios. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? El qué producir es decir, qué bienes y servicios se producirán, cómo producir, qué insumos utilizar en la producción de los bienes y los servicios, quiénes se ocupan del proceso, qué tipo de tecnología debe utilizarse, entre otros. ¿Para quién producir? ¿Cómo se distribuirán los bienes y servicios en función de la disposición a pagarlos y la capacidad de pago de los agentes económicos? Acá tenemos tres preguntas que están dentro del esquema de la economía subjetiva, pero si logramos analizar y darle el sentido correcto a esto, señores, es que nos volvamos empresarios.
Y bueno, vamos a quedar aquí. Aquí tenemos un par de ejemplos, ¿verdad? Pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces, no sé si hay alguna dudita por ahí. ¿Estamos claros? No, Lick. Sí, Lick, gracias. Claros, seguros. Sí, Lick, gracias. Bueno, entonces les dejo acá por este chat. ¿Ya se agregaron? ¿O voy a dar un par de minutos para que se agreguen todos? ¿O ustedes me confirman si están agregados? ¿Sí? Ya, Lick, gracias. Licenciado, gracias. Ok, entonces voy a trasladar la presentación, así no se me olvida. Pues si no... Y de esta forma ustedes ya tienen... Permítanme que ahora aquí están. Ujú. Solo permítame, compañeros, disculpen. Así les envío el archivo correcto. Ok. Ya lo encontramos. Muy bien, el archivo se denomina, RECA 2023 número 1. Y ahí está el contenido de la clase del día de hoy. Y también la próxima clase. Entonces sería importante que ustedes la puedan, ¿cómo se llama? La puedan analizar. ¿Estamos? Muy bien, entonces si no hay nada más, pues... Licenciado, disculpen que interrumpo. Tengo una duda, ¿va a haber grupo de clase? Sí, adelante. ¿O no se va a utilizar? Solo quería saber si va a haber grupo de clase. Sí. ¿O no se va a utilizar? Sí, lo vamos a habilitar en el transcurso de las primeras 2 clases, ¿eh? Pero sí lo vamos a utilizar. Ok. Perfecto, entonces no hay nada más. Nuevamente les digo, fue un gusto poderles saludar, poderles conocer en primera instancia. Y Dios primero, nos vemos la próxima clase. Así que les deseo un buen domingo. Muchas gracias, Lick. Licenciado. Éxitos. Cuídense. Nos vemos. Feliz domingo, Lick. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. A la orden, nos vemos.